Las Army hacen más por los consumidores que el gobierno, mientras que el gobierno quiere censurar. Qué gusto saludarlos en una emisión más de Nosotros el Pueblo MX, con ustedes Daniel Trujillo y Carlos David. En esta ocasión hablaremos de dos temas que parecen completamente diferentes. Por un lado tenemos a las Armys y por el otro a Pedro Sánchez. Estimado Dani. Me da gusto que abordemos uno de los temas más importantes en la agenda política de nuestro país y de muchos países del mundo, ya que inclusive esto ha subido hasta con la presidenta y la mañanera, y nos permitirá abordar varios aspectos que, como tú dices, parecen inconexos, pero veremos qué tanto tienen que ver. Por una parte, estos conciertos que han llamado muchísimo la atención, creo que no había escuchado una gira tan llamativa desde las Swifties, y que ya tenían también en la mira esta parte de Ticketmaster realizando acciones en las que estaban en desacuerdo, los boletos, la reventa, los precios, la manera en la que se vendía, el monopolio, pero que ahora con una banda coreana, surcoreana, llega esto a un siguiente nivel. Las Army lograron posicionar este tema hasta los más importantes rubros de la comunicación política de este país. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo dimensionas? Me parece que aquí hay varios mensajes para analizar. Esto definitivamente tiene muchos matices y el abordaje va en muchos sentidos. El primero, por un lado, una empresa, el caso de Ocesa y Ticketmaster, que funciona, pues vamos a decirlo así, como los revendedores exclusivos de los conciertos. Me queda claro que no son ellos los que revenden, sino son la agencia, el medio por el cual presionan a muchos artistas y a muchos shows que vienen a nuestro país para que solamente se venda el boletaje a través de ellos. Eso por un lado. Y lo cual pues nos pone a discutir, a analizar sobre el libre mercado, sobre la regulación respecto de la venta, en este caso de espectáculos. Para mí tiene que ver con lo que sea que se venda y el mercado, lo que sea. Eso por un lado. Por el otro, el papel del gobierno. Instituciones como la Profeco, que se supone está para defender al consumidor respecto a los abusos de los ofertantes de productos. Y luego está, me parece el tema más importante y el abordaje más importante en esto es el poder de los medios. Me refiero a los medios, no a los medios de comunicación, sino al medio a través del cual aficionadas a un grupo, a una boy band coreana que está muy lejos de nuestro target, ¿no? O sea, no está dirigida a personas de nuestra edad. Sin lugar a dudas, pues no podemos menospreciar el talento Entonces, de la ¿no banda. eres un Army? Estoy, creo que ya un poquito pasadito de años, pero no puedo demeritar el talento de este grupo y tampoco el gusto de quienes lo siguen, ¿verdad? Me parece muy bien que la gente siga lo que más prefiera. Y me parece todavía más adecuado y celebro que un grupo de personas se organicen en torno a exigir lo que les parece correcto. El poder de las redes sociales. Creo que ya habíamos escuchado en otras veces y analizado la primavera árabe, el poder de Twitter en su momento, como se llamaba, para impedir un impuesto del 3% a las redes. Se había hecho una gran cantidad de levantamientos y de movimientos y que después pasó como un segundo plano en la discusión y empezó a volverse a cómo los gobiernos y las instituciones voltearon a ver las redes para ver cómo las regulaban. En otras palabras, era cómo las callaban, cómo las dirigían y cómo las utilizaban para su beneficio o en perjuicio de los que ellos quisieran. Sí, y en este caso, por ejemplo, se confrontan dos formas de hacer las cosas. Por un lado, por ejemplo, tenemos a las Army, que han encontrado a través de las redes sociales, me refiero, ese es el medio a través del cual han buscado posicionar sus objetivos. Han utilizado las redes sociales, uno, para denunciar los abusos de Ticketmaster, dos, para exigirle al gobierno que haga algo, a exigirle a su institución dedicada a la protección del consumidor, como la es Profeco, exigirle a la jefa del gobierno, en este caso a la presidenta, y también al mismo tiempo para encontrar quiénes son las personas, de manera más efectiva que el gobierno mismo, para encontrar quiénes son las personas que, pues, porque así lo permite Ticketmaster, que hay que decirlo,
porque así lo permite Ticketmaster, abusan luego de la reventa, y nos referimos a los revendedores o a las personas que se identifican así como revendedores en forma particular. Es decir, el hecho de que las armies a través de redes sociales encontraran los perfiles de estas personas, los señalaran, los exhibieran. Y un poco más que eso. Y un poco más, los funaran, como dirían, o hasta el caso de que les encontraron a las amantes, los inscribieron en servicios que tienen una publicidad, un mercadeo muy enfadoso. El hecho es que a través de este medio, de las redes sociales, un grupo de personas buscaron posicionar sus intereses, buscaron organizarse para lograrlos. Y eso es lo importante respecto de las redes sociales y de cómo un grupo de personas lo utilizan para, me parece algo muy legítimo. Tal vez podrá a alguien no le gustarle ese grupo, podrá alguien más considerar que organizarse en torno a que vendan baratos los boletos de una boy band también parezca innecesario o no sea un objetivo muy aplaudible, pero a mí me parece que cualquier motivo porque la gente se reúna y exija lo que considere, parece loable, especialmente en este país, parece loable que lo hagan a pesar que luego viene el otro, las críticas. Y respecto al uso que se hace de las redes sociales, estamos planteando aquí uno que hace las Army, pero luego está el otro que en el caso de nuestro país ocurre y es que lo han utilizado para la propaganda. Este gobierno, el régimen que empezó con Andrés Manuel sobre todo, han utilizado muchísimos recursos para que coordinados con Jesús Ramírez Cuevas, pues utilicen las redes para posicionar mensajes a favor del gobierno. No solamente eso, a hacer también lo que hicieron las armies con personas que les parecieron que hacían algo indebido. Es decir, las armies exhibieron a los revendedores. Pero el gobierno lo que hace desde el poder, con toda la fuerza y todos los recursos del Estado, es exhibir, según ellos, descalificar y perseguir, sí, a quienes opinan en contra del gobierno utilizando los mismos medios. Y eso es lo que tenemos que analizar, cómo debemos defender el uso de los gobernados de las redes para el motivo que quieran y debemos condenar el uso de las redes del gobierno para la propaganda y para perseguir a sus críticos. Lo que hablamos, ¿no? Cuando un gobierno exhibe, cuando un gobierno utiliza datos, cuando un gobierno pone el número de teléfono de un periodista, cuando un gobierno pone en riesgo a las personas. Cuando los particulares señalan, se está haciendo un activismo. Obviamente, yo creo que sí podemos hablar de restricciones y limitantes para todos. O sea, el exponer a menores de edad, el realizar actos que llamen a cometer delitos, es algo muy distinto a el activismo. Y me parece que dentro del activismo, en un amplio margen, podemos estar de acuerdo en que no solo es necesario, sino que se debe de promover. Y que lo que lograron, o lo que han logrado, o lo que están logrando, trayendo un tema de unos conciertos, de una boy band coreana, al tema público, es algo que nos recuerda la importancia, la fuerza y el poder que tienen los humanos cuando nos unimos. Las redes sociales, los perfiles, y cómo hasta este momento han sido un poco, como tú bien lo dices, robado por quienes tienen poder para poder hacer esas cajas de resonancia, para poder tener estas granjas de bots, para poder utilizar la resonancia de un partido. Y esto nos recuerda que los particulares, con el tema más extraño o ajeno a la agenda pública, lo puede llevar al más alto nivel. Y esto no es menor. No es menor porque es uno de los pocos elementos que nos quedan cuando la política ha perdido contrapesos, cuando el poder judicial ya no es un contrapeso, cuando el poder legislativo desde hace mucho tiempo no es un contrapeso, cuando el ejecutivo parece tener la capacidad de mandar en estas instituciones que podían delimitar ese poder y las ha eliminado, las ha cooptado o simplemente las ha absorbido. Y en ese sentido no puede hacerlo con tantos millones de personas teniendo una opinión distinta a la tuya, distinta a la mía, distinta a la del gobierno, que puedan expresarlo y posicionar esos temas. Y por eso creo que es tan importante
como mencionabas en un inicio, el cómo han deseado y buscado controlar esas redes para poder callar, para poder manipular, para poder limitar a estos sectores y a estos grupos. Y por supuesto, a toda la prensa que no esté alineada. Y tal vez algunos no estén familiarizados con esto, pero el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, en su discurso en Davos habló de que va a censurar las redes sociales, primero evitando que los jóvenes menores de 16 años tengan acceso a estas. ¿Cómo? Diciéndole a las empresas que lo hagan. Es una excelente manera de decir yo no sé cómo, pero que ellos lo hagan. Y si no, las sancionamos. Y después, bajo el argumento de que son los jóvenes a los que debemos de cuidar del contenido de redes sociales, lo cual es muy extraño porque sería el equivalente a decir, este juego de montaña rusa es tan peligroso para menores que no pueden subirse y te vamos a obligar a que traigas tu sillita para bebés para que puedas subirlo. Entonces, si se van a subir, le puedes poner restricciones. Si está prohibido que se suban, no debes de poner restricciones porque en primer lugar no deberían de llegar. Pero bueno, otra de las tantas incongruencias que tienen los gobiernos cuando quieren hacer estas cosas, pero plantean hacer huellas de odio, delimitar qué es un bulo, como le llaman ellos, qué es mentira, qué es real, qué es un ataque para la clase política que está haciendo todo el trabajo por los gobernados. Y esto me recuerda que durante muchos años los afines a su partido han acusado a aquella prensa que no está alineada de mentir y de que solo hacen cosas para dañarlos, y que años posteriores esos mismos partidos han tenido que aceptar que sí eran casos de corrupción, que sí eran casos en los cuales se dijo la verdad. Entonces, imagínate una legislación así que hubiera quitado las redes sociales, el medio de trabajo, que hubiera suspendido la capacidad de alguien para dedicarse a lo que se dedica como periodista, solo porque opinaban que era mentira lo que dijo, y 5 años después se demostró que era verdad. Así de absurda es esta legislación. Pero aquí en México ya lo han intentado. La ley Farad, partidos de todos los colores y sabores y tienen censura previa. Tenemos a un periodista que le revisan lo que va a publicar, que a una mujer por poner un tweet en el cual acusaba lo que ella consideraba que podía ser nepotismo, le pusieron a que publicara durante 30 días a caso protegido de que como una sanción, porque estaban limitando y acusando y poniendo sobre ella una sanción que sería mucho mayor si no aceptaba eso. Esas cosas son a las que nos enfrentamos y esas cosas a las que este temor a lo que lograron las armies rompiendo esta barrera que no se ha podido en otros tantos temas, demostraron que sí lo tenemos. Y esa es la parte importante que debemos defender. Si en este país aún hay una cierta libertad porque se puede publicar sobre los temas que sea, se puede criticar al gobierno desde las redes, en cierto modo, porque luego lo que ocurre, si se gana cierto posicionamiento criticando al gobierno, lo que viene son ataques del gobierno. Y en ese sentido sí voy a dejarlo muy claro. Nadie en este país, en este momento, restringe directamente a las personas para que no publiquen algo, pero sí las restringen primero indirectamente cuando las persigue el gobierno y luego ya muy directamente cuando el gobierno, como en los casos de dato protegido o en los casos también del periodista en el sur del país, puede ser el gobierno, bueno, el Estado a través de sus órganos debe revisarles qué es lo que publican o no. Entonces, aún hay una cierta libertad bastante limitada porque si se critica al gobierno, insisto, viene el gobierno a atacar a los críticos. Que tiene en sus manos para poder revisar tus cuentas fiscales, tus datos, próximamente tus biometrías con el tema del registro de teléfonos y otras tantas cosas. Así es, tiene toda la información sobre los gobernados, la puede compartir y además tiene una estructura enorme para que se persiga a las personas por opinar en contra del gobierno. Si a este gobierno le dejamos, como lo sugiere Pedro Sánchez en el caso de España, pero si le dejáramos lo mismo a este gobierno, es decir,
la capacidad de decir qué es mentira y qué es verdad, y en consecuencia la capacidad de decidir qué se puede publicar y qué no, si le dejamos al gobierno, a este régimen, la posibilidad de decidir qué es violencia frente a los políticos y en consecuencia cómo es que se puede no publicar algo porque es violento para el gobierno o los gobernantes, pues entonces no vamos a tener la posibilidad de que se exprese lo que los gobernados estamos viendo respecto al gobierno, y también ocurrirían cuestiones muy similares, o mejor dicho, ocurriría una limitación a cuestiones similares a lo que ocurrió con las armas. Es decir, si el gobierno va a decir que es mentira y si el gobierno va a decidir qué se puede publicar o no, muy probablemente no hubieran permitido a las armies publicar, porque entonces ellas estarían diciendo que Profeco no cumple con su trabajo y que, por lo tanto, pues estarían criticando al gobierno. El gobierno diría, no, no es Profeco, siempre cumple con su trabajo. Hay que analizar qué pasó, porque también de las últimas publicaciones que se hicieron por parte de esta agrupación fue precisamente que ya no iban a decir más que Profeco estaba, que todo se iba a hacer a través de Profeco, y que irían compartiendo lo que Profeco fuera dándoles de resultados a partir de las quejas que hicieron. Eso queremos nosotros entenderlos como que tuvieron éxito respecto de que el gobierno le instruyera a Profeco, cumplía con su trabajo, y Profeco está en comunicación con las quejas o con los que se quejaron y está dando cuentas porque está haciendo su trabajo. Pero también, por otro lado, podríamos especular que les dijeron, ya bájenle, ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde están, y si siguen, pues ahora los vamos a exhibir a ustedes. Ya nada más comenten que todo se va a seguir a través de Profeco. Yo pondría un tercer escenario. En este caso, bueno, ya hay una sanción a Ticketmaster de 5 millones, lo cual me imagino que debe de ser un duro golpe para lo que se ganó por la venta de esas entradas. Sin embargo, también puede ser que aquello que vimos que llegó a ese nivel es porque no lo incomoda realmente. Le permite distraer de personas que mueren en trenes que se descarrilan, de un alza en homicidios que se manipulen los datos para que se parezca una disminución, aunque en realidad se van a otros delitos, y una serie de cosas que en el país parecieran muchísimo más fuertes en responsabilidad del gobierno. Y que esto, al poder demostrar que están entrando y no ser una responsabilidad tan directa, les permite decir, miren, estamos haciendo algo, podemos atraer a este público que puede estar fuera. Y quedó bien diciendo que le mandé una carta al de Corea del Norte. Perdón, ese fue un meme, se equivocó de Corea. Mandé una carta, estoy pidiendo más fechas, y pues es un aplauso para la tribuna, que en cierto sentido pues es un tema que, insisto, no incomoda tanto como otros que hemos tenido muy terribles en la agenda política actualmente, pero que no deja de ser relevante en términos de demostrar lo que puede ser la opinión pública cuando se une. Ahora falta hacerlo con los temas que incomodan a los distintos gobiernos de los distintos partidos de los distintos países, porque esto no es algo que sucede en México o en España con la izquierda, sino también con otros países en la derecha. Todos quieren controlar la narrativa y todos quieren, no solo que los medios de comunicación tradicionales, en los cuales tienes un dueño de un periódico, un director de comunicación, un canal de televisión al cual le puedes aumentar o reducir el presupuesto y puedes evitar, matizar o tenerlo de tu lado. Pero cuando las redes sociales son tan amplias, quieres ahora reglas para poder detener a lo indetenible. Y ahora estamos viendo cómo en Irán están eliminando el internet para que no puedan publicar y no nos llegue la información. Y a pesar de eso está llegando, y eso está permitiendo que se vean lo que está sucediendo. Usted juzgará si es importante o no, si es un tema que vale la pena en la agenda pública, porque se habla demasiado de otros países como la Franja de Gaza o Israel y otros tantos que permiten mayor polarización, pero Irán parece ser abandonado. Y uno de los aspectos puede ser la limitación de las redes sociales en este país y que no se ha permitido escuchar más voces, porque los gobiernos tienen este deseo y esta
tentativa de poder hacerlo por lo que significa. Coincido en que el hecho de que este tema ha llegado hasta la mañanera, o como se llame en esta administración, de espacio de propaganda del gobierno, que todas las mañanas tiene como personaje principal. ¿La jornada? Ah, perdón, la mañanera. La mañanera, que por cierto, al margen de eso, bueno, la jornada que antes criticaba al gobierno, hoy lo aplaude porque recibe cientos de millones, miles ya de millones de pesos en propaganda del gobierno. O sea, y criticaba a los gobiernos anteriores por gastar ese dinero en otros medios. Exactamente. No por el gasto, sino porque no me llega. No les llegaba. Y ahora que ya les llega, bueno, pues aplauden en todo momento al gobierno. De Atolini no vamos a hablar, ¿eh? Y justo en esta circunstancia me parece que lo que tú comentas es cierto. Si el gobierno ha empezado a hablar de ese tema es porque parece que los otros temas, que son más importantes y más incómodos, pues van disminuyendo su posicionamiento en las redes, en la agenda. Los que vieron ciertas películas mexicanas dirían la caja china. Ajá. Entonces, sí funciona por eso, pero también al mismo tiempo debemos, me parece, tomar esa reflexión y decir, si bien es cierto, el gobierno está utilizando este tema para distraernos, mientras pasan un montón de cosas más que sí deben ser relevantes, de todos los que dijiste, más la reforma electoral, la confrontación al interior del partido, la salida de don Augusto, por ejemplo, la coordinación del Senado, el tema del gobierno de Estados Unidos pidiendo ciertas cosas a la presidenta y la presidenta por soberanía obedeciéndolas. Esta incertidumbre de si dijo que sí o dijo que no, porque se están desdiciendo, vamos a ver cuánto le llega a Cuba próximamente. Si todos esos temas parecen disminuirse porque posicionan otro en donde el mensaje es ese, hemos escuchado a la población y les hemos dado lo que quieren. Ya la Profeco está al pendiente y ya le pedimos al gobierno, ya hubo una multa. Ya le pedimos al gobierno de Corea del Sur pues que nos den más fechas porque es lo que quiere la población. Oye, si quieren un concierto de un artista mexicano, ¿la llamada es con Sheinbaum o cómo le hacemos? ¿Por qué una carta a un presidente para buscar que un artista agregue un concierto? Pareciera que la presidenta cree que el gobierno es dueño de las personas y que los gobiernos pueden decidir. ¿Parece que cree eso o quiere creer eso? Quiere creer eso. Digo, es el equivalente a pedirle a Trump fechas para Taylor Swift. Exactamente. Y creo que no se la llevan tan bien. Entonces, en ese sentido, sí nos debe llamar la atención que hace eso el gobierno, pero también podemos tomar el mensaje que tú ya compartías al principio. Es decir, que las personas cuando se organizan pueden y deben exigir lo que consideren correcto para ellos. Y bueno, si ya se hizo con ese tema, pues tomemos el ejemplo y hagámoslo con otros muchos más. Pero además me parece, y con esto quisiera yo ir terminando, que debemos valorar el hecho de que se pueda aún publicar, aún criticar al gobierno en términos restringidos todavía bastante, pero aún se puede. Y debemos rechazar todo paso del gobierno hacia cumplir lo que está proponiendo Pedro Sánchez. Es decir, no debemos permitir y en consecuencia debemos rechazar que el gobierno se instaure con un ministerio de la verdad y que nos diga qué es verdad y qué es mentira y qué podemos o no publicar. No debemos permitir que el gobierno, a través de cualquier medio o forma, nos diga qué es violento y qué no es violento a partir de lo que expresamos y en consecuencia qué podemos. Porque entonces vamos a tener a quienes sí se están animando a criticar aún más restringidos. Y eso no lo podemos permitir porque entonces iríamos en contra de la libertad, sea nuestra libertad buscar ir a un concierto o vivir mejor en un país donde desaparecen y matan a muchos. Y me gustaría agradecer a las ARMYs por recordarnos que pequeñas personas haciendo pequeñas acciones desde su celular, desde su casa, desde una computadora, pueden generar un fuerte eco y recordarnos como mexicanas, como mexicanos o de cualquier país que nos estén escuchando, que pequeñas voces cuando se unen pueden ser escuchadas y pueden cambiar el rumbo de las cosas. Hoy es un concierto, hoy es una serie de conciertos,
pero la verdad es que este es un poder que debemos de recordar siempre que tenemos y que no debemos de permitir ni en México, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar el perderlo, que deben de ser los ciudadanos tener el derecho de decir aquello que otros no quieren escuchar. Yo quiero que la libertad de expresión sea eso en el cual tú y todos los que nos ven puedan decir aquello que yo no quiero escuchar, porque lo demás es propaganda y lo demás no es libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho a escuchar lo que no quieres escuchar. Y si lo olvidamos, perderemos nuestro derecho a poder hablar. Por eso, con este recordatorio, también queremos decirles que si quieren seguirnos escuchando, si quieren estar en contra, si quieren debatirnos, suscríbanse, denos like, coméntenos en la caja de comentarios y pónganos en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y qué otros temas quieren que abordemos en próximas ediciones. Por su atención, muchas gracias.